hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como una pandemia a la enfermedad del COVID-19. Los países del mundo han buscado múltiples esfuerzos para hacerles frente, entre ellos, y el más drástico, el confinamiento y el cierre de las instituciones educativas. El estrés ha repercutido a lo largo de la pandemia, por ejemplo, con los estudiantes, pues ya se veía índices de estrés pre-pandemia. Sin embargo, a raíz del confinamiento, se han presentado diversos casos de ansiedad, cambios de humor, etc. Mi adaptación a las clases virtuales fue muy sencilla, ya que constantemente utilizo tecnología, se me hizo muy fácil adaptarme. Por otro lado, siento que las clases virtuales son mejores que las presenciales, desde mi punto de vista, porque siento que en caso de que no entienda bien una clase, puedo ver la grabación una y otra vez hasta poder entender el tema. En cambio, en las clases presenciales no, solo puedo ver mis apuntes para poder guiarme y entender el tema. Al comienzo era más difícil las clases virtuales, pero poco a poco ya me he ido acostumbrando. Creo que igual es mejor las clases presenciales, sobre todo en mi carrera, porque tenemos más clases prácticas que no se pueden hacer de manera virtual. La adaptación a las clases virtuales fue un poco complicada desde el inicio, dado que tanto mis docentes como mi persona tenían que adaptarse a esta nueva realidad. Manejaban herramientas distintas, a veces el internet no fluctuaba de una manera correcta y el hecho de estar haciendo diversas preguntas como en un horario presencial también limitaba al docente al poder responder a todos, dado que normalmente en una clase presencial uno tiene toda la visibilidad de la pizarra o el docente, digamos, inicia un ejercicio, como en mi caso, en mi carrera, y al final de la pizarra se ve el final del ejercicio. Entonces, si hay alguna pregunta o consulta, como que se va a ese punto y el docente puede volver y regresar. En problema específico de diversos ejercicios de diversa índole en mi carrera, determinaba que el docente tuviera que estar regresando diapositiva tras otra o adelantando información o fórmulas que por el tiempo no podía explayarse de una manera como se hace normalmente. Entonces sí demoró un poco la adaptación, creo que tanto para los docentes, dado que era un nuevo panorama, y para los compañeros de carrera y mi persona. Cada uno se tuvo que adaptar a su manera, pero se pudo salir adelante, ¿no? Se pudo dar una opción o a veces grabar previas clases de introducción para la clase o ejercicios que se iban a dar en el día, y de esa manera podíamos salir adelante y pudimos sacar el curso adelante. Bueno, mi adaptación a las clases virtuales fueron buenas, la verdad, porque me adapté demasiado rápido a ellas y no tuve ningún problema. Es más, se me hizo más flexible en cuestión de horarios y tolerancia. Esto debido a que hubo un momento en el cual yo trabajé y estudié a la vez. Sinceramente, yo no siento que es mejor que los presenciales, porque presencialmente siento que se practica directamente cómo se hacen las cosas. Y virtualmente es como que se te desvía mucho la mente y no puedes saber si estás concentrado o no, porque en cualquier momento se te va. En cambio, presencialmente es como que el único enfoque que tienes es la clase y eso. Pues que las personas no hayan tomado de virus como algo importante y que no todos, bueno, que no todos hayan adaptado a esta nueva modalidad. Los problemas normalmente fueron de nivel económico, dado que la gran mayoría de mis compañeros y yo somos personas que contamos con un empleo para poder pagar las pensiones de la universidad. Entonces, toda la recesión económica que se
vio en el año 2020 y aún este año, ¿no? 2021, hizo que muchos de mis compañeros terminaran desempleados y por lo tanto dejaran la carrera, porque al no tener un ingreso no había manera de pagar las pensiones. Entonces, de la misma forma, se acentuó mucho el estrés. Si ya de un inicio uno tiene que dividirse entre el poder solventar sus gastos, ¿no?, a través de un empleo, los estudios, ahora sumado al estrés de la incertidumbre, el preocuparse por la familia, amigos, de si se enfermaban o uno mismo y no saber cómo afrontar toda esta situación, hace que uno se bloquee de alguna manera, pero lo bueno es que siempre hay situaciones o siempre hay alternativas para poder mejorar y salir adelante. En este caso, no tuve esa mala experiencia, por así decirlo, de pasar por un retiro de recorte de personal, pero sí estábamos siempre a la expectativa de que eso pasara y estar pensando en qué podría hacer si es que esa situación me ocurriera a mí. Entonces sí viví momentos de estrés, pero poco a poco pude salir adelante. Quizás la forma en la cual me afectó más la cuarentena podría ser emocionalmente, ¿no? Esto debido a que me chocó porque antes era como que más continuo las reuniones con amigos y esto dejó de ser como tal, pues, ¿no? O algunas actividades que se llegaron a prohibir en ese momento. Me chocó, por así decirlo, en ese momento porque era algo a lo cual no estaba acostumbrado y uno normalmente maneja su vida como uno quiere. Pero esto, digamos que de la cuarentena fue como que un golpe para demostrarme que no siempre se va a poder hacer como tal. Se podría decir que más o menos, ya que no es lo mismo estar en una universidad que en casa, ya que se puede filtrar muchas cosas, a veces no puedes entender muy bien la clase por mediante el profesor o mediante tú mismo. En algunos cursos he aprendido, bueno, le he sacado más provecho, como es matemáticas, que he podido ver las grabaciones para entender los problemas, pero por otro lado en otros cursos siento que se adapta más a lo presencial. No considero del todo favorable, o sea, podría decirse que sí he aprendido, pero sinceramente yo siento que presencialmente me hubiera ido mucho mejor, esto debido a las constantes prácticas que hubiera tomado como tal en clases. En algunos cursos que me hubiera gustado llevarlo presencialmente, pero no se dio. Bueno, la universidad cada vez más ha ido adaptando sus clases a la forma virtual, teniendo más participaciones en clase, haciendo que haya más interacción con los alumnos, y cada vez se ha ido adaptando más al tema de las clases virtuales, además que realizan descuentos a las personas que se han visto más afectadas por la pandemia. Sin embargo, creo que el nivel de enseñanza todavía no es el mismo que con las clases presenciales. Bueno, sí tuve que dejar un empleo a la raíz de la pandemia debido a la reducción de personal. Bueno, al principio sí estuve a punto de dejar los estudios, pero al final pude conseguir un trabajo y ya pude pagarme los estudios. Sí, estoy a punto de dejar la carrera, al menos momentáneamente. Lo que pasa es que ya llega un momento, si bien al inicio no hubo recorte de personal, porque decidieron dejar todo estancado, pensando que los días de estado de emergencia iban a ser así 15 días, otros 15 días, ¿no? Hasta que se comenzó a aumentar. Llegó un momento en que sí retiraron personal y yo pensé que iba a estar dentro de ese grupo. Menos mal no lo estuve, pero mis días laborales se vieron reducidos, por lo tanto mis ingresos también. Yo soy responsable de la parte económica en la educación de mi hermana menor, por lo tanto en un momento decidí darle prioridad a ella. Entonces lo único que pude hacer para no dejar de lado fue inscribirme en menos cursos, menos créditos, mejor dicho, dentro de la carrera, para no dejar en su totalidad la carrera, pero no llevé un ciclo completo, ¿no? Entonces ahí me atrasé, de todas maneras me atrasé, pero pude sacarlo adelante porque si bien es cierto me dieron menos horarios
para completar en mi trabajo, con el paso de las semanas, al haber menos personal, entonces ya requerían que las personas que aún quedaban en el entorno laboral completaran sus horarios para cubrir a esas personas que ya no estaban. Entonces pude recuperar lo que eran mis ingresos iniciales, que sirven para pagar tanto la educación de mi hermana como la mía y otros gastos básicos. Y al siguiente ciclo ya pude inscribirme en los créditos que me correspondían, ¿no? Entonces fue un ciclo difícil porque no pretendía atrasarme, pero al menos mi hermana no se quedó fuera de su ciclo de estudios y de mi parte pude continuar de alguna forma. Pues estuve a punto de abandonar el ciclo, ya que a veces no se podía entender muy bien, o a veces mis compañeros de grupo no intentaban ayudarme o no se conectaban a la sala de grupo que teníamos que hacer los trabajos. Pero bueno, al fin y al cabo solucioné el problema, me empecé a adaptar un poco mejor con las clases y encontré amigos con los que sí podía hacer mi trabajo en grupo, con los que sí aportaba. No, por mi parte no he tenido que dejar ningún empleo o abandonar mis estudios. En la pandemia sí pude llevar mis estudios de manera normal. Pues al principio es muy estresante porque no conoces a nadie, no te tratas de adaptar, pero a veces es muy difícil, ya que no cuentas con una compañía que esté ahí, con alguien que trata de ayudarte, con amigos. Pero bueno, se soluciona todo si, bueno, si tienes el apoyo necesario o las ganas de seguir estudiando. Ha sido más estresante que las clases virtuales, de que paso más tiempo en la computadora, aparte dejan más trabajos y termino más cansada por tantas horas seguidas en la computadora, en la laptop. Sí, hay un poco de estrés porque de todas maneras normalmente para los trabajos en grupo tienes que confiar en los compañeros que te toca. No estoy hablando de los que uno escoge porque quizás ya los conoce o ha tenido en ciclos anteriores y ha tenido algún tipo de afinidad con ellos y sabe cómo trabaja. Más que nada el estrés es con gente que no has trabajado nunca y que bueno, pues los ves detrás de un monitor, algunos no los ves, no prenden la pantalla, entonces tienes que estar confiando en gente que no has trabajado nunca con ellos, lidiando con problemas de si mandan su parte a tiempo o si no lo hacen, quizás pensando en que se puedan enfermar y a última hora nos comenten a los demás compañeros de grupo, no, es que estoy enfermo, entonces no he mandado mi parte. Entonces tienes que lidiar no solo con tu proceder, sino con el de los demás. Ese estrés es algo que siempre da cuando hay que entregar un trabajo o bien un examen grupal, aunque no se da mucho, pero más que nada son los trabajos. Y es cuando uno no puede escoger a sus compañeros, sino es al azar, o el docente dice no por números o X motivos, pero es algo que se tiene que manejar y afrontar porque no hay otra situación. Y si uno pasa por eso, tiene que saber cómo lidiar. El otro estrés es cuando nos toca enviar un trabajo o un examen. Lamentablemente en ese momento, no lo podemos enviar. Quizás porque el mismo Blackboard se colgó o se saturó, como se dice, porque no somos los únicos que lo van a enviar en ese momento. Y a veces porque uno confía en que lo puede enviar y lamentablemente no puede porque o se cayó la red o ya no tiene internet o se va la luz. Entonces, más que nada el estrés viene porque no puedes solamente prevenir algo que depende de ti, sino que tienes que estar pensando en que no vaya a pasar algo extra que vaya a complicarte más la entrega de un trabajo o en sí mismo un examen o una exposición. Sí, ahora con las clases virtuales es más estresante y también causa mayor ansiedad. Y para manejarlo trato de relajarme, salir a pasear, no estar mucho tiempo en la computadora. No cuento con ninguno de los problemas mencionados, pero sé que son difíciles de tratar y deberían ir con un especialista sobre el tema, pues, ¿no? Yo en lo personal no cuento con ninguno de ellos. Quizás a veces es como que me da ganas de llorar de impotencia por algunas cosas que no me salen, pero
ya está, me levanto y sigo con mi camino porque la mejor forma es afrontarlo. Y pero si yo considero que una persona cuenta con problemas, por ejemplo, de depresión, estrés, ansiedad, sería mejor contactar con un especialista para poder tratarlo. Existen diversos métodos que ayudan a lidiar con el estrés. Uno de ellos, realizar actividades que fomenten una mejor práctica de los métodos de estudios. ¿Cree que la mayor causa de estrés en los estudiantes ahora son las clases virtuales? En cierta manera sí, sin embargo, aquí hay un tema general para poder validar o investigar, ahondar, es que si es que cada estudiante solamente estudia, tiene algunas otras actividades extras aparte de las clases virtuales, o también trabajan, bien, ya sea presencial o ya sea de forma virtual, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que puede generar estrés en los chicos? Es que lamentablemente al estar trabajando, definitivamente tienen sus ventajas al desarrollar ciertas capacidades como la multitarea, el desarrollo de diferentes actividades, la organización, la disciplina y todo lo demás. Pero si esto no se ve con un orden específico, entonces no se podría manejar bien esos dos balances del trabajo y la universidad. Es por ese motivo que genera cierto estrés porque los que trabajan tienden a poder darle más prioridad al trabajo debido a que reciben un sueldo, están en constante evaluación, ya sea por los objetivos de la empresa, etcétera. Y por otro lado, tienen que llegar a casa y acordarse específicamente cómo es que se está llevando las clases virtuales y también, como son virtuales, tienen que estar al pendiente, ya no tienen que ir específicamente a la clase y ahí escuchar de la profesora o de acuerdo a algún compañero, sino más bien ahora ya depende en sí de cada alumno, ¿verdad? Entonces eso es lo que puede influir mucho en el nivel de estrés. Pero los que solamente estudian, más que todo lo que estresa es la procrastinación. Los jóvenes que no tienden a procrastinar definitivamente tienen un orden y avanzan de acuerdo a eso. Hay momentos que sí se estresan por netamente de las actividades que le brindan, pero hay otro tipo de estrés que se ve causado posterior a este momento de dejar para después lo que en ese momento pueden hacerlo. Entonces, prefieren muchas veces tener sus momentos de satisfacción. Ese momento es decir, mirar película, ver Netflix, descansar y dejan las tareas para el fin de semana. Eso también implica, repercute en el nivel de estrés, porque ya no solamente tienen que hacer esa tarea, sino se acumula otra actividad y entonces ya tienen algo más y es como que piensan y sobrepiensan sobre eso y al final no logran hacerlo ninguno de los dos en muchas ocasiones. Se debe identificar las reacciones y emociones de una persona que afronta un proceso difícil de confinamiento, sumado a la presión de llevar una vida paralela con una aparente normalidad. Para esto es necesario practicar actividades que nos ayuden a olvidar el proceso diferente que estamos atravesando en esta pandemia.